Hola, buenos días, o buenas tardes o buenas noches, en función de cuando estés escuchando este podcast. Se trata del primer podcast que voy a grabar de una, espero, larga trayectoria. Mi nombre es Víctor Escudero, aunque muchos de vosotros me conoceréis en los foros de Bitcoin Talk, en Facebook y en otros muchos sitios, por mi usuario VEscudero. Como muchos de los que me conocéis, soy una persona bastante conocida en el mundo de Bitcoin, porque soy bastante apasionado por el software libre y en particular por esta moneda electrónica. Hoy, en particular, lo que quisiera es hablaros de Bitcoin en comparación con otros sistemas, como por ejemplo en este caso Ripple. Seguramente para bastante de vosotros, algunos conceptos que voy a tratar son un poco rompedores, de tal forma que este podcast está dirigido para los usuarios de Bitcoin, pero especialmente para aquellos que quieren llegar un paso más allá. Es decir, ya conocen Bitcoin desde hace bastante tiempo, lo llevan utilizando y son tan apasionados como yo gracias a algunas propiedades que tiene esta moneda electrónica. La idea de hoy es justamente entrar en profundidad en algunos aspectos en los cuales Bitcoin todavía tiene bastante que mejorar y hacer una comparativa con Ripple, que soy consciente de que muchos de vosotros todavía no lo conoceréis, pero no pienso o no tengo intención de detallar cómo funciona Ripple. Eso lo dejaré para que vosotros hagáis cada uno vuestros propios deberes, pero sí que me gustaría de alguna forma ir contrastando las propiedades que tiene Bitcoin con las propiedades que otorga Ripple y de alguna forma ir poniendo en duda todos los beneficios que aporta Bitcoin o todos los beneficios que aporta Ripple y poner a cada uno en su lugar. Soy consciente que a día de hoy Ripple está muy lejos de llegar a una situación objetivo en la cual tenga suficiente presencia en el mercado. Soy perfectamente consciente de ello. De hecho, dudo que la implementación actual consiga llegar hasta allí. Pero me gustaría hacer un ejercicio en el cual, ayudándome también de vosotros, nos pongamos en una situación en la cual tanto Bitcoin como Ripple supongamos que ya ha tenido éxito. De tal forma que no estaríamos hablando de unos poquitos miles de usuarios, cerca de 90.000 en el foro de Bitcoin Talk, o unos 600 en el foro de Bitcoin España en Facebook. No estamos hablando de unos poquitos miles en el mundo y de esta orden de magnitud. Supongamos que Bitcoin fuera efectivamente la moneda de Internet y que se utilizara prácticamente en todos los sitios como tal. Es decir, supongamos al menos que más de la mitad de las transacciones que se realizan ahora mismo en dólares o en euros o en monedas, unas cuantas monedas realmente fuertes en el mundo, se realizaran en Bitcoin. ¿Vale? Esa situación, y también que Ripple, lo cual está basado en una red de confianza, ya se hubiera extendido y que fuera realmente utilizable por prácticamente todo el mundo. Sé que es una situación utópica en la que todavía estamos lejísimos de llegar y de hecho tengo mis serias dudas de que lleguemos en alguna ocasión, sobre todo con las implementaciones actuales que tenemos. Pero partiendo de esa premisa, en la cual ya estamos viviendo en un mundo en el que Bitcoin ha tenido éxito completamente y Ripple también, me gustaría ver algunas deficiencias que tiene Bitcoin y que, como apasionado que soy por esta moneda, sé que a mí me ha costado ver, pero conozco a otros muchos usuarios que todavía la pasión nos ciega y no permite ver ese tipo de deficiencias que de alguna forma Bitcoin tiene para un uso normal de la moneda, para un uso habitual. Es decir, que lo pueda utilizar una persona de 65 años sin ningún tipo de problemas, que pueda comprar en un centro comercial, que pueda adquirir cualquier bien o servicio con Bitcoin y que no tenga que conocer los detalles de cómo funciona la cadena de bloques para poderlo utilizar. Ni la cadena de bloques, ni los pequeños detalles de las comisiones, ni qué son los detalles de la minería, de la última tecnología de chips, que si tarjetas GPUs, que si FPGAs, que si ASICs. Es decir, todo este tipo de cosas no fueran necesarias para hacer un uso correcto de ello. Digamos que es volver a una situación en la que, por ejemplo, en tiempos no se podía utilizar, por ejemplo, Internet, no se puede utilizar la web si debajo las personas que lo utilizaban no sabían el protocolo cómo funcionaba HTTP o HTTPS al detalle. Imagínate que ahora, para poder utilizar la banca por Internet, tuvieras que conocer y tuvieras que explicar a gente mayor cómo funciona el cifrado, cómo funcionan los certificados digitales, cómo funcionan los algoritmos de clave pública, clave privada, etcétera, etcétera. No. Hoy en día utiliza muchísima gente la banca por Internet y en cambio no se preocupa en absoluto de los protocolos que hay debajo, los cuales se sustenta, ni de muchos detalles debajo de nivel. Eso es una capa de abstracción que nos ha permitido el poder crecer. Imaginémonos que estamos en esa situación. En esa situación, Bitcoin podría encontrarse con algunos problemas de escalabilidad principalmente. ¿Qué quiere decir con esto?
Bitcoin ha sido diseñado para que en media, aproximadamente una transacción se confirme en media en unos 10 minutos. Es un valor aleatorio y se mina aproximadamente un bloque cada 10 minutos. Ese valor, obviamente, no deja de ser nada más que una indicación. Pero eso lo que nos viene a decir es que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a pagar un producto, vamos a la cola de un supermercado, si ese producto, en vez de estar denominado en euros o en dólares, directamente lo podíamos comprar con bitcoins, imaginemos que nosotros nos acercamos al mercado, cuando pasamos por la cola, cuando pasamos por la caja, lo que no sería de recibo es que realizamos el pago con nuestro móvil, por ejemplo, y tuviéramos que esperar en la cola durante 10 minutos a que reciba la primera confirmación. Y que nos digan además que hasta que no pase aproximadamente una hora, que son 6 confirmaciones, no podemos abandonar el centro comercial, puesto que el dinero todavía no les ha llegado a ellos y no se fían hasta que no han recibido todas las confirmaciones. Eso obviamente no es de recibo y habría que utilizar alguna solución que esté por encima de Bitcoin o alguna mejora a Bitcoin o otra moneda completamente distinta que nos la aporte. Es decir, la inmediatez es importante. Es verdad que Bitcoin tiene unas propiedades muy por encima de los estándares a los que estamos acostumbrados con nuestra moneda fiat, con nuestra moneda fiduciaria, con euros, con los que estamos habituados a trabajar, pesos argentinos o cualquier moneda nacional que esté respaldada por un gobierno. Es verdad. Es decir, ahora mismo, actualmente, enviar una transacción desde España hasta Argentina o hasta Estados Unidos va a tardar varios días y eso, con Bitcoin, lo reducimos a cuestión de una hora. Pero no deja de ser inmediato. Es decir, no deja de ser algo que no lo es, no es inmediato y necesitamos que lo sea. La realidad es que cuando uno paga en cash, paga directamente en billetes en mano, la transacción se realiza en segundos. Con Bitcoin a día de hoy no lo es, no es posible. ¿Vale? Es una primera deficiencia. Y luego, por otro lado, vamos a ver los temas de escalabilidad. Los temas de escalabilidad quieren decir que, como comentaba antes, no se genera un nuevo bloque, no se mina, no se encuentran nuevas monedas. Ahora mismo, a 1 de abril de 2013, se generan monedas, se minan a ritmo de 25 monedas cada esos 10 minutos más o menos. Bueno, pues eso quiere decir que todas las transacciones que se produzcan en el mundo con Bitcoin, todas ellas deben de caber en el tamaño de un bloque que se va a recoger cada 10 minutos. Pues bien, obviamente ese tamaño de bloque, con unas poquitas transacciones, no hay ningún problema. Y lo que sucede es que si no encuentras, es decir, si hay muchísimas transacciones y no entran en este bloque que se genera cada 10 minutos, pues las transacciones pendientes deberán esperar al siguiente bloque. Otros 10 minutos aproximadamente. Esto en la actualidad apenas ocurre, se suelen confirmar en el siguiente bloque que aparece con mucha probabilidad y si no en el siguiente, pero suele ser una cosa bastante habitual. Imaginémonos ahora que estuviéramos hablando de un volumen bestial de transacciones, una escala que es muchísimas veces por encima, porque Bitcoin se utilizará masivamente. En ese mundo, en ese escenario, si simplemente nos vamos a los datos actuales de las transacciones que procesa alguien como Visa es capaz de procesar aproximadamente unas 2.000 transacciones por segundo. En 10 minutos podemos echar la cuenta, ¿vale? Es decir, echemos la cuenta de 2.000 en un segundo, eso multiplicado por 60 te da lo que eres capaz de procesar en transacciones por segundo, pues te da las transacciones que vas a procesar en un minuto, y eso multiplicamos otra vez por 10. Es decir, si multiplicamos 2.000 por ese valor, nos da un número de transacciones muy grande. Y eso sigue siendo Visa. Visa no procesa todas las transacciones que se mueven en el mundo. Procesa una pequeña fracción, las que se mueven por tarjetas electrónicas, etcétera. Hay que contar las de Mastercard, hay que contar con las de PayPal, hay que contar con otras muchísimas. ¿Vale? Bueno, pues para poder comparar, actualmente Bitcoin está limitado, y esto es por un tema de diseño directamente, está limitado a tan solo 7 transacciones por segundo. Estamos hablando de que Visa ya procesa cerca de 2.000. Y Visa es capaz de procesar muchísimas más en periodos pico. 2.000 es lo que es capaz de mantener de forma constante. Bueno, es verdad que a nivel de protocolo Bitcoin se puede retocar y lo que ahora mismo se ha puesto que es un límite de 7 transacciones por segundo y es un límite para evitar spam, digamos, ataques de negación de servicio, etcétera, se puede retocar y se puede subir. Pero se puede subir hasta un límite razonable, no se puede subir infinitamente. Y tenemos un problema. La cadena de bloques está muy bien, y decimos que es distribuida. Y es verdad, pero lo que es distribuido a la cadena de bloques realmente no es la cadena en sí, es la validación de esa cadena de bloques. Es decir, dicho de otra forma,
la cadena de bloques está en todos y cada uno de los nodos que están minando porque requieren tener la cadena de bloques completa. Actualmente, a día de hoy, va por acerca de unos 7 gigas más o menos. Y es perfectamente previsible qué tamaño va a tener en un futuro. Es decir, un nuevo bloque, se sabe cuál es el tamaño de cada uno de los bloques, se va a generar cada 10 minutos, en una hora habrá 6 de esos, en un día va a haber 24 a su vez de estos, etcétera, etcétera. De tal forma que se puede prever muy bien el crecimiento que va a tener la cadena de bloques en el tiempo. Esa cadena de bloques hace que en dispositivos, por ejemplo, móviles, ya no se puedan almacenar. Tú tienes un teléfono con Android y no puedes almacenar 7 gigas directamente solamente para tener tu cadena de bloques. ¿Esto en qué se traduce? Pues, primera derivada. Va a haber que depender de una serie de supernodos, que son los que realmente tienen la cadena de bloques completa, y los demás se tienen que fiar de esos supernodos. Vemos ya aquí donde está una cierta trampa, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, tenemos que confiar en unos cuantos supernodos que son los que nos dicen si una transacción es válida o no lo es. Y tenemos en cuenta que en Bitcoin el lema es un poco ser tu propio banco. Ten el propio control de tu dinero. En este caso, está cediendo parte de ese control que hasta ahora nosotros mismos, con nuestro propio cliente, que tenemos Bitcoin Qt, Armory, etcétera, nosotros mismos tenemos el control de toda la cadena de bloques. Llegará un momento que eso no sea viable directamente en un PC. Y es verdad que el tamaño de almacenamiento va subiendo, pero no es decir, un ordenador, un portátil, un desktop, va a tener siempre mucho más almacenamiento con el tiempo y no es de prever que sea un problema realmente almacenar esa cadena de bloques. Cierto. Pero el problema que estamos hablando es de unas dimensiones muchísimo mayores, porque estamos pensando que la mitad de la población del mundo lo utilizara Bitcoin. El número de transacciones que se harían serían muchísimas. Y da igual el número de mineros que están minando. El problema es que tienen que ser que todas esas transacciones que se mueven en el mundo en 10 minutos quepan en un bloque. Si ese bloque son 64K, tenemos un problema porque no caben hay muchísimas transacciones que no van a caber. Si ese bloque le subimos a 1 mega, como se ha hecho recientemente, pues sigue pasando más o menos igual. La respuesta es, ¿qué tamaño tiene que tener un bloque para que me quepan todas las transacciones o la mitad de las transacciones que se mueven en el mundo? Obviamente un tamaño tal que es tan grande que no lo puedes procesar a tiempo real con la tecnología actual que tenemos. Es decir, si tuvieras que transmitir 1 tera, por ejemplo, voy a inventar un número muy grande, si tuviéramos que transmitir 1 tera en datos cada 10 minutos, a día de hoy no sería algo viable. ¿De acuerdo? Es verdad que no va a ser 1 tera, será mucha menos capacidad, pero en cualquier caso creo que el ejemplo muestra bastante bien a lo que quiero decir. Es decir, llega a haber un momento que hay un problema de escalabilidad. Bien. ¿Qué valores nos aporta Bitcoin? Pues vamos a ver un poco la definición de dinero, de moneda, y de alguna forma ver en dónde encaja Bitcoin aquí. Bitcoin, como dinero que es, pues es un medio de intercambio. Al fin y al cabo, cualquier moneda lo es, ¿de acuerdo? Obviamente nos permite transferir riqueza de un sitio a otro. También se utiliza como unidad de cuenta, es decir, $1 a su vez se divide en centavos. Un Bitcoin se divide en décimas de Bitcoin, en milibitcoins y al final la última unidad, digamos, es un Satoshi, ¿vale? 0,0000 y así no sé cuántos ceros hasta que después de 8 decimales encontramos un 1. Y lo podemos seguir subdividiendo. De momento se han decidido 8 decimales y podemos decidir tener muchos más. Es decir, al fin y al cabo ya tenemos, es un medio de intercambio, transfiere riqueza con ello y tenemos una unidad de cuenta. Y luego está una tercera característica que es muy importante del buen dinero, que realmente no lo tiene prácticamente ninguna divisa fiat, que es reserva de valor. Y digo que no lo tiene porque realmente estamos sujetos a la devaluación que producen cada uno de los gobiernos y los bancos centrales cada vez que imprimen nuevo dinero, ¿vale? Es decir, lo único que realmente ha sido una reserva de valor a lo largo del tiempo ha sido metales preciosos como por ejemplo el oro, que en los últimos 5.000 años es verdad que han sido capaces de mantener el poder adquisitivo de las personas. De tal forma que si hace 5 siglos una persona era capaz de comprarse con un lingote de oro, era capaz de comprarse por ejemplo un barco, hoy con ese mismo lingote de oro podría ser capaz de adquirir una cosa similar a lo que compraban hace 5 siglos. Si ese lingote de oro hubiera pasado generación tras generación, desde los egipcios hasta aquí,
seguiríamos pudiendo tener el mismo tipo de valor adquisitivo que se tenía entonces. Es decir, se ha valorado bastante bien. En cambio, cualquier otra moneda fiat ha ido perdiendo su valor, se ha ido devaluando. Es decir, 1.000 euros hace 10 años no valen lo mismo y no compran lo mismo que 1.000 euros hoy en día. Eso es lo que quiere decir que estamos perdiendo valor. Entonces, la parte de reserva de valor, el dinero fiat no lo cumple, el dinero lo ha cumplido bastante bien y aquí ya hay discrepancias entre unas personas y otras. Está por ver si Bitcoin lo va a ser. Es verdad que hasta ahora Bitcoin se ha comportado bastante mejor que los metales preciosos como el oro, la plata, diamantes, etc. Es verdad. Pero una reserva de valor estamos hablando de largo plazo. Y una reserva de valor, para que una moneda sea reserva de valor, o para que Bitcoin sea reserva de valor, no vale solamente con que mantengas el poder adquisitivo de aquí a dentro de un tiempo, sino que además tienes que tener una cierta garantía de que ese valor se va a mantener. Y la volatilidad que tiene ahora mismo Bitcoin es tan alta que quizás se comporte mucho mejor y sea más rentable tener dinero en Bitcoins que en oro, es verdad, pero el riesgo que se asume es muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres propiedades, medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor, son tres propiedades que tiene que tener Bitcoin. Y de hecho las tiene. Aparte otras tantas más, que sea portable, que sea durable, que sea fungible. Es decir, que un Bitcoin mío es igual que un Bitcoin tuyo, compro lo mismo. O que un billete de euro que yo tenga en mi poder, compro lo mismo que un billete de euro que tengas tú en el tuyo. Con eso quiere decir que sea fungible. Bueno, pues de todas estas propiedades, vamos a dejar de lado temporalmente una de ellas, que es la parte de reserva de valor. Es decir, si vemos a Bitcoin como el oro, entre comillas, no digo que lo debamos de ver, esa es una posibilidad que de momento vamos a dejar apartada. Vamos a considerar solamente Bitcoin como una moneda, como medio de intercambio y como una unidad de cuenta, nada más. ¿Vale? En ese modo, Bitcoin tiene una serie de propiedades importantes. ¿Vale? Esas propiedades importantes, pues al fin y al cabo, se pueden resumir dentro de todas las muchísimas que tiene, se pueden resumir en que facilita, al igual que ocurre con el cash, transacciones económicas con cierto nivel de privacidad o de anonimato, por un lado. Además, permite hacer transacciones muy pequeñas o muy grandes, es decir, micropagos o pagos muy grandes, con prácticamente cero comisiones o totalmente cero, es decir, o casi cero, muy pequeñitas, o cero completamente. Esas dos propiedades son muy importantes. Obviamente Bitcoin tiene muchísimas más. ¿De acuerdo? Y luego además tiene otra propiedad importante, es que puedes hacer una transferencia al otro lado del charco, directamente de un océano al otro, en cuestión de una hora. A ver si lo podemos hacer eso alguna vez con oro o con cualquier otra moneda fiat. Generalmente no es fácil hacer una transferencia en menos de una hora. ¿Vale? Con Bitcoin lo podemos hacer y lo podemos hacer en cualquier momento. Aparte de otras muchas funcionalidades que puedes tener o que puedes tener duplicado y puedes tener copias de tu billetera de Bitcoin en distintos dispositivos y estar cifradas, por lo tanto tienes acceso a tu dinero desde distintos sitios, etcétera, etcétera. Otra serie de propiedades que se derivan un poco de tal y como se ha diseñado la moneda. Pero de esas propiedades principales, lo que me gustaría es contrastarlas un poco con Ripple. Ripple, al fin y al cabo, se basa en una red de confianza. Se basa en el concepto de deuda. Y esto entiendo que no es un concepto que nos apasione precisamente a los bitcoiners, porque nos gusta mucho más el crédito que la deuda. Y realmente lo que muchas veces nos estamos dando cuenta es que son dos partes, son las dos caras de la misma moneda. Crédito y deuda van asociados de la misma mano. Es decir, cuando una persona debe dinero, o cuando una persona tiene crédito, es porque debe dinero a otra persona a su vez. Es decir, al fin y al cabo las dos partes van juntas. Tenemos por un lado el deudor, el que debe dinero, y por otro lado el acreedor, el que concede el crédito. Y no hay uno sin el otro. ¿De acuerdo? En Ripple lo que se gestiona es deuda. No se gestionan activos, se gestiona deuda. Promesas de deuda. Y esto tiene una cierta analogía con lo que estamos acostumbrados a oír de los pagarés, o tiene una cierta analogía con la moneda fiat, en la cual al fin y al cabo es una promesa de pago, de que tú das un billetito de euro, que realmente no vale nada el billete, pero alguien te promete que cuando tú llevas ese billete a un banco, tú vas a comprar, eso tiene valor. Pero es una promesa, no deja de ser una promesa. Sustentada por un banco central, por un estado, etcétera, pero es una promesa. No tiene valor intrínseco de ningún tipo. ¿Vale? Bueno, pues Ripple podría ayudar a Bitcoin en muchas cosas. De hecho, hay dos líneas de opinión
de cómo se podría comportar Ripple en un futuro y suponiendo, vamos a ir al escenario ya en el cual Ripple está bastante establecido al mismo nivel que Bitcoin, en el cual lo utiliza la mitad de la población mundial, por ejemplo. Hay dos tendencias de pensamiento. Por un lado, Ripple podría ayudar a Bitcoin, una opción, o dos, podría ser Ripple podría devaluar muchísimo a Bitcoin y quitarle mucho protagonismo. ¿Vale? No sé cuál de las dos opciones vosotros pensáis que es más probable. ¿Pensáis que es más probable que Ripple ayude a Bitcoin, que le ayude a extenderse? ¿Pensáis que puede ser que vaya en contra de Bitcoin, que sea una especie de caballo de Troya? Bueno, pues vamos a ver las alternativas. Os voy a dejar que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Yo os voy a ir guiando por un proceso más o menos racional, dando algunos argumentos a favor y en contra, y que cada uno, pues de alguna forma, saque su propia conclusión. ¿De acuerdo? Por un lado, actualmente sabemos que los problemas de escalabilidad en Ripple en Bitcoin no son graves, pero podrían llegar a serlo. En la situación en la que estamos diciendo un escenario ideal, en el que lo utiliza muchísima gente, como decimos, podrían ser graves. Y pasa lo siguiente, es una transacción de $1 millón ocupa en la cadena de bloques prácticamente lo mismo que una transacción que tan solo estás emitiendo un centavo de dólar o un céntimo de euro. Es decir, ocupa lo mismo una transacción de muchísimo dinero detrás en bitcoins que una muy pequeñita. Exactamente igual. ¿Qué pensáis que ocurriría si no todas las transacciones se pueden meter en el siguiente bloque disponible? ¿Por qué tantísimas transacciones que no caben en un bloque de los que se generan cada 10 minutos? ¿Qué pensáis que pasaría? Pues es bastante sencillo de ver. Básicamente, aquel que quiera priorizar sus transacciones tendrá que pagar una comisión mayor a los mineros. Porque aquellas transacciones que no paguen comisiones a los mineros no van a tener incentivo suficiente como para poderla incluir. Y como hay transacciones de sobra, de hecho hay muchísimas transacciones, pues tan simple como que solamente aquellas que paguen comisión se van a meter de forma más o menos inmediata. Y aquellas que no, se relegarán en el tiempo. ¿Qué conclusión se deriva de ahí? Pues es fácil. Bitcoin será una opción muy válida para enviar millones de euros, para enviar cantidades grandes, pero para enviar una cantidad pequeñita, como un par de céntimos de euro, por ejemplo, que pueden ser derivados de un clic de publicidad en Internet, pues no va a ser una opción. ¿Por qué? Pues porque para un micropago no se va a procesar si no pagas encima una comisión. ¿De acuerdo? Entonces nos encontramos aquí con un problema grave, y es, hasta ahora, Bitcoin era una solución para los micropagos. Eso que PayPal no hacía tan bien, resulta que Bitcoin, que es la alternativa, en ese mundo que estamos hablando, empezaría a tener ciertos problemas. ¿De acuerdo? Lo vemos, ¿no? Bien, pues vamos a ver cómo solucionaría gran parte de este problema algo como Ripple. Ripple, básicamente, lo que haría en este caso es algo tan simple como lo siguiente. Ripple trabaja con lo que se denominan bucles de deuda, en los cuales si una persona que se llame A me debe a mí, que yo soy B, y yo a su vez que soy B le debo a C, imaginemos el siguiente escenario en el cual C le deba a A. Es decir, uno me debe a mí, yo le debo al otro, y ese otro termina debiéndole lo mismo a la persona original. Eso al fin y al cabo es una deuda que se autocancela. La deuda global es cero. Es decir, en vez de que la otra persona me pague a mí que me debe algo y yo le pago algo al siguiente que es al cual se lo debo y ese siguiente se lo pague al originario, al que realmente me debía a mí, no hace falta que realmente movamos el dinero. Es absurdo. Ese tipo de cosas se autocancelarían. Es como si yo tengo que enviar una transacción de 50 bitcoins a Australia a una persona y esa persona a su vez las tiene que volver a enviar aquí otros 50 bitcoins a otra persona que vive aquí en Madrid, que a su vez me debía 50 bitcoins a mí, pues simplemente lo que hubiera hecho es que me hubiera ahorrado pasar los bitcoins de aquí a Australia, de Australia a mi conocido aquí en Madrid y de mi conocido otra vez a mí. Todo el mundo nos hubiéramos ahorrado las transacciones y no se hubieran realizado. Eso Ripple, a la implementación actual de Ripple.com, no lo hace. Pero yo no estoy hablando de la implementación de Ripple.com, estoy hablando de la implementación de protocolo Ripple, lo cual sí que es open source. Ha habido muchísimas implementaciones de Ripple en el pasado y yo llevo utilizando varios años. Entonces, en este sentido, Ripple es capaz precisamente de detectar estos bucles de deuda y autocancelarlos, de tal forma que evitaría muchísimas transacciones absurdas que no aportan nada
y que ocupan un espacio valiosísimo en la cadena de bloques. Como siempre, recordar que estamos hablando de un escenario hipotético en el cual Bitcoin se utiliza masivamente y nos estamos encontrando con problemas graves de escalabilidad. ¿De acuerdo? En ese caso, Ripple vendría a la ayuda. Dicho de otra forma, vamos a ver cómo funciona, que es una de las ideas potentes que hay detrás de Ripple, cómo funcionaría directamente, cómo funciona la realidad los préstamos entre los distintos bancos. Si en un momento dado el Santander necesita dinero, ese banco necesita un cierto préstamo a las 10 de la mañana, ese préstamo, ese dinero, se lo está pidiendo directamente, no es bastante así como voy a decir, ahora voy a hacer la aclaración, se lo pediría por ejemplo a BBVA. El BBVA le prestaría a préstamo, o sea, le prestaría el dinero a un tipo de interés interbancario, en este caso es el interdiario correspondiente, le prestaría ese dinero a las 10 de la mañana, le dice, toma, 200 millones de euros que tú necesitas, yo te los presto. A cambio me tienes que devolver al final del día esta misma cantidad más estos intereses. Pero luego resulta que 2 horas después es al revés. Al principio es el Santander que le pide al BBVA, luego el BBVA le pide al Santander, y así constantemente. Ya, lo que realmente sucede no es que se lo pide un banco al otro, lo que sucede es que todos los bancos se están constantemente prestando el dinero entre sí. Si el Santander se lo pide a BBVA, BBVA se lo pide a ING, ING se lo pide a otro, y constantemente están en ese modelo. Y realmente no se lo piden nunca directamente. Pasan a través de un intermediario. ACH, un clearinghouse, ¿vale? Es decir, una casa de alguna forma que se encarga justamente de centralizar todo ese tipo de transacciones y de alguna forma lo que están haciendo es hacer asientos contables en los cuales cada una de las deudas que están anotando se autocancelarán al final del día. Es decir, en un momento dado apuntan y dicen más 10 millones para acá, menos 3 millones que me vuelven, más 8 millones que saco por aquí, menos 3 millones que van por acá. Y están todo el día así. No pensemos que cada vez que un banco necesita dinero, se montan 20 furgones cargados de lingotes de oro o de dinero directamente en efectivo, en billetes de 500 y se mueven los furgones de banco a banco. No funciona así realmente. Como funciona eso solamente con asientos contables. Es decir, se apunta en un registro cuánto debe cada uno al otro, nada más. Y así están todo el día. Al final del periodo, echan la línea, miran todas las operaciones que ha habido a lo largo del día, de cuántas horas han cedido el dinero, qué dinero han pedido cada uno el uno al otro y a distintos bancos, y al final del día lo regularizan. Así es como funcionan. Pues eso es justamente lo que hace Ripple. De esta forma evitas, y es lo que hacen los bancos, el estar constantemente moviendo furgones cargados de dinero que son muy caros de proteger, solamente haciendo esto. Bitcoin realmente ahora meter una transacción en la cadena de bloques es muy barato. Pero en ese escenario que estoy contando no lo sería tanto. Ripple, como digo, echaré una mano. Otro escenario bastante más probable en el cual Ripple podría echar una mano. Actualmente, uno de los riesgos importantes que tenemos en Bitcoin no es tanto ya el hecho del ataque del 51%, otro tipo de dificultades con el protocolo, un fork que pudiera existir a estas alturas. Es verdad que ese tipo de problemas podrían existir. Pero hay algunos problemas que son quizá más graves y son quizá el punto más débil que tenemos ahora mismo, son los sitios de intercambio, los exchanges. Sitios como Bitinstant, como MTGOX, etcétera, en los cuales los usuarios se ponen de acuerdo entre sí para comprar y vender bitcoins. Esos sitios centralizados son fáciles de atacar. Cuando digo fáciles de atacar, estoy hablando de gobiernos. Estoy hablando de un gobierno como el de Estados Unidos que sea capaz de asfixiar mediante legislación de antiblanqueo de dinero, conoce a tu cliente, es decir, AML y KYC, con legislaciones de ese estilo, sea capaces prácticamente de asfixiar cualquier innovación sobre Bitcoin nueva que requiera de alguna forma presencia física. Y en este caso a los exchanges. Si eso sucediera, en absoluto acabaría con Bitcoin. No pueden acabar así con Bitcoin. Pero sí pasaría una cosa. Y es que evitarían en gran medida el acceso fácil y barato al crédito. En este caso a Bitcoin. Por parte de muchísima gente. Los bitcoiners, la gente ya tiene bitcoins, no va a tener tantos problemas. Pero es aquellas personas nuevas que se quieren incorporar a Bitcoin y quieren comprar Bitcoins, lo van a tener bastante más complicado. Porque tienen que pasar siempre por gente que tenga Bitcoins a nivel local. Y todavía no tenemos la masa crítica suficiente como para poder tener cierta autonomía. ¿Vale? Entonces, en ese caso, imaginémonos qué es lo que sucedería si la mitad de los sitios de intercambio se cerraran.
la mitad o casi todos, por ejemplo. Si eso llegara a pasar, no digo que sea probable en absoluto, pero si eso llegara a pasar, Ripple precisamente permitiría de alguna forma sortear ese tipo de dificultades que pudieran poner los bancos centrales, gobiernos, etcétera, para poder seguir directamente intercambiando moneda como Bitcoin por moneda fiat, porque no nos olvidemos que el problema que tenemos ahora mismo con Bitcoin no es la moneda en sí, sino que al final, para adquirir Bitcoins, se vende por moneda fiat. ¿Vale? En ese caso, Ripple permitiría precisamente hacer este tipo de operaciones. Y voy un grado más allá. Es decir, en ese caso, Ripple ayudaría. Bien, ya es una segunda ayuda. Pero voy a ir un caso más allá. Ahora mismo, cuando una persona quiere vender Bitcoins, las vende precisamente por euros, por ejemplo, necesita que la otra persona confíe en él para que le envíe los Bitcoins. ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando de un caso en el que tiene que haber una cierta confianza previa. Pero además tú quieres que te lleguen inmediatamente. Generalmente el que lo compra dice, te compro 2 Bitcoins por PayPal. El precio de intercambio es tanto, lo acordamos y me lo envías. Y me da igual que sea PayPal, lo cual no es el mejor medio en absoluto para un vendedor. Me da igual que sea Ucash, NetTeller, Western Union, que sea transferencia en cuenta, ingreso en efectivo, en caja, da igual. Al fin y al cabo, si tú quieres que sea inmediato, lo que sucede es que si, por ejemplo, vas a un medio que es proclive a chargebacks, es decir, cobros revertidos y demás, como por ejemplo puede ser PayPal, nadie estaría dispuesto a pagarle los bitcoins de forma inmediata en absoluto. Es decir, si alguien que yo no conozco me va a pagar en un medio que es totalmente reversible, salvo que yo lo conozca, no lo voy a vender. Ahora imaginemos el mismo caso en Ripple. Si esa persona, a la cual yo no lo conozco, es capaz de llegar hasta mí a través de una cadena de confianza, date por seguro que no va a tener ningún problema en enviarle mis bitcoins. Es decir, esa persona me reconoce una deuda a través de un conocido, de otro conocido, de otro conocido, que al final llegan hasta mí por canales en los cuales yo he preautorizado el hecho de tener una deuda con ellos. Es decir, si por ejemplo en este caso, a través de distintos conocidos, llega hasta mi hermana y mi hermana reconoce que me debería 30 euros, yo no tengo ningún problema en enviarle a esa persona sus correspondientes bitcoins por esos 30 euros, por ejemplo, y ya mi hermana ya me dará esos 30 euros cuando quiera. No tengo ningún problema en ceder, en tener un préstamo, o sea, una deuda con mi hermana, haberla dejado, en este caso mi hermana conmigo, haberla dejado 30 euros a deber, o que me lo deja de ver ella, en absoluto. Y cuando digo mi hermana, quiere decir una persona, otro familiar de confianza, otra persona de confianza, a la cual trabajo con ellos de forma habitual. ¿Vale? En ese modo, a mí me da igual que yo no conozca directamente a esta otra persona. A lo mejor no me fío de ella en absoluto, pero sé que hay gente a la cual el conocido del conocido del conocido, etcétera, es capaz de llegar hasta mí y yo sí que me fío de mis contactos directos. De esa forma, yo le puedo enviar sus bitcoins de forma inmediata. Y es más, cuando se implementen los gateways en la nueva implementación de Ripple.com, cuando se implemente el concepto de gateway, seré perfectamente capaz de que una persona que vive en Argentina quiera enviar pesos argentinos a través de un conocido suyo, que ese conocido suyo a su vez conoce a otra persona, que a su vez conoce a otra persona que resulta que tiene cuentas en pesos y en euros, y al final, a través de distintas vías, puede ocurrir que una persona que vive en Argentina que va a enviar pesos puede terminar enviándome dinero que a mí me llega en euros directamente y yo le envío en bitcoins. Y va a haber un gateway medio que se va a encargar justamente de aplicar una cierta comisión, de aplicar el cambio de moneda entre pesos argentinos y euros en este caso, o cualquier otro tipo de moneda. Y eso totalmente de una forma transparente. O que un japonés que pague en yenes le compre cualquier otro producto, incluso mercancía física, a una persona en Perú, y a la persona en Perú le va a llegar su moneda local de allí. El japonés ni siquiera ha hecho un esfuerzo por convertir su moneda. Eso lo van a hacer directamente, automáticamente, con un gateway, con una pequeña comisión. Si está dispuesto, obviamente, el japonés a pagar esa comisión. ¿De acuerdo? Es decir, eso ayuda. Esa forma de automatizarlo también podría ayudar. Entonces, eso son ventajas que Ripple podría aportar a Bitcoin. ¿De acuerdo? Pero no todos son ventajas. ¿O sí? Pues no. La triste realidad es que no todos son ventajas para Bitcoin. Pero posiblemente algunas de esas ventajas no son ventajas para Bitcoin, pero sí lo son para la moneda fiat. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. El tema anonimato, por ejemplo.
Actualmente, o la privacidad. Actualmente, hacer una transferencia de aquí a Estados Unidos o de aquí a Japón a través de un banco implica una serie de registros y se queda toda la información registrada del banco tuyo de origen, del banco de destino, quién eres, quién lo recibe, cuánta cantidad, etcétera. Perfecto. Si tú eso lo haces en cash, obviamente lo haces en dinero en efectivo, no se queda registrado. Pero claro, obviamente pagar en efectivo desde aquí hasta Japón es complicado. Desde España hasta Japón no es fácil, ¿no? Eso con Bitcoin se hace bastante bien. Con Ripple tiene un grado de anonimato bastante bueno. Estoy de acuerdo que el grado de anonimato que te presenta Ripple no está a misma altura, al mismo nivel que el que tiene Bitcoin. En Bitcoin uno puede regenerarse tantas direcciones como quiera, y aquí en Ripple tienes que tener un nuevo usuario y ya generar otra nueva dirección en la implementación actual. En cualquier caso, el nivel de anonimato que te da Ripple es con mucho, muy superior al que nos da cualquier moneda fiat, moneda fiduciaria, dinero fiat, en efectivo, digamos euros, dólares, etcétera. Nos da mucho más anonimato que las monedas que estamos acostumbrados a trabajar con ellas. Es verdad que es ligeramente inferior a Bitcoin, no mucho, pero mucho mejor que el dinero con el que trabajamos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay muchísimos usuarios que no tienen mucho problema en ceder parte de esa privacidad. Es más, están constantemente y están acostumbrados a ceder esa privacidad. Mucha gente registra todos sus datos personales en Facebook y no por ello tiene un problema. No lo ve como tal. Bueno, pues es verdad que utilizando Ripple no es igual de seguro que Bitcoin, o sea, no es igual de anónimo que Bitcoin, pero te da un grado de anonimato suficiente para la inmensa mayoría de las personas. Bien. Segundo, tema de las comisiones. Con Ripple, las comisiones, en Bitcoin, las comisiones pueden o ser cero o ser muy bajas, muy bajas, muy bajas. De acuerdo. En el caso que comentamos antes de los problemas de escalabilidad, las comisiones podrían ser mucho más altas de lo esperado. ¿De acuerdo? Pero en Ripple esto también podrá ocurrir. Pero en Ripple las comisiones, por ejemplo, a día de hoy, son absolutamente ridículas. Ripple está pensado para que siempre haya comisiones. Otra cosa es que esas comisiones son tan bajas, tan bajas, tan bajas, tan bajas, tan bajas, tan bajas, que apenas tengan ningún sentido. ¿Qué quiere decir con que son tan bajas? Pues quiere decir que a día de hoy las comisiones que hay para enviar por Ripple son muy por debajo de un Satoshi. Muy, pero que muy por debajo de un Satoshi. Es decir, 0,00000, no sé cuántos ceros, un unito de bitcoins, pues muy por debajo de eso. Es decir, en definitiva, tanto Bitcoin como Ripple, en cuanto a comisiones, están más o menos igual. ¿Vale? Pero además, una propiedad muy importante que tiene Ripple es que no solamente lo comparemos con Bitcoin. Ripple permite directamente hacer el equivalente al envío de moneda fiat desde un extremo a otro sin comisiones. Es decir, Ripple otorga propiedades que ahora mismo solamente tiene Bitcoin a otras monedas tradicionales, como el euro, el dólar, como dinero como oro, por ejemplo, monedas en oro, monedas de plata, el Silver Eagle, por ejemplo, americano, horas de trabajo que de alguna forma se pueden utilizar como moneda de intercambio en ciertas sociedades. Es decir, en definitiva, otorga esa propiedad de cero comisiones o prácticamente cero comisiones no solamente a los bitcoins, los cuales ya lo tenían de serie, sino prácticamente a cualquier otra moneda. Y eso es un hecho muy diferencial. Eso es muy importante. Pero no solamente eso. En el caso que decíamos antes de la inmediatez, con Bitcoin no es posible pagar directamente y que las confirmaciones lleguen a menos de 10 minutos. Al fin y al cabo te vas a tener que estar esperando en una cola prácticamente una hora. Obviamente la forma de hacerlo no va a ser así. Para hacer muchos pagos, al final, si tú quieres que sean inmediatos, ¿cómo lo hacemos ahora mismo? Pues ahora mismo tiras de tarjeta, hay una red detrás, Visa, Mastercard, etcétera, que contactan con tu banco, le hacen el pago que le indican al comercio correspondiente que le acabas de pagar, tanto porque tú te fías de tu banco, como el comercio se fía de tu banco y de la red correspondiente, Visa, etcétera, de que estás pagando. Y por eso tú pagas, sales de la caja, has pagado y te dejan irte. Al fin y al cabo estás confiando tu dinero en un tercero. ¿De acuerdo? Bueno, pues va a resultar que al final, si tú quieres inmediatez con Bitcoin, algún sistema tendrá que haber por encima. Al final, algún PayPal, alguien que esté por encima,
tiene que ponerse como intermediario y garantizar que cuando tú hagas un pago, lo van a hacer por ti. Y ese que se pone como gateway, se pone como intermediario de alguna forma, tiene reputación tanto para ti como para el comercio al cual estás pagando. Pero ya vemos el problema, ¿no? El problema es, perdemos de nuevo el control de nuestro dinero. Estamos cediendo ese control a un tercero. Y ese tercero se puede comportar bien o mal. Es decir, puede decidir que tú no vas a poder pagar aquí, o va a decidir que sí. Volvemos al tema de los chargebacks, es decir, a la reversión de los cobros, etcétera, etcétera. Es decir, ¿para eso tenemos Bitcoin? ¿Para que al final tengamos que ceder nuestro control del dinero a un tercero? Obviamente no. Bueno, pues si queremos pagar de forma inmediata, hay pocas soluciones para poderlo hacer. Por ejemplo, el tema de las billeteras, o sea, de las direcciones verdes que se llaman, Green Wallets. Hay muchas opciones, pero al final todas requieren, hasta ahora, los sistemas que hay, todos requieren la confianza de un tercero. Y eso no es bueno. Con Ripple, sin tener que andar confiando en un tercero, de forma totalmente descentralizada, y no estoy hablando de nuevo a la implementación actual, sino al protocolo en sí, permite hacer pagos inmediatos en cualquier moneda. Y eso, cualquier moneda que quiera sustituir al cash, lo necesita. Lo siento por los bitcoiners, pero Bitcoin no lo tiene. ¿De acuerdo? Y hay una cuarta propiedad. Y es que yo me planteo lo siguiente. Si yo tengo una red, como en este caso la de Ripple, o cualquier otro sistema, el cual me permite tener un grado de anonimato más o menos similar al que me proporciona Bitcoin, me permite no pagar comisiones, o muy bajas, a la misma, más o menos a la misma altura que me permite Bitcoin. Además, frente a Bitcoin me permite que de esta forma lo puedo hacer de forma inmediata, lo cual Bitcoin no lo tiene. Es decir, en esa categoría le supero. Y encima lo puedo hacer como mi moneda nacional, mi moneda local, en la cual yo he nacido con ella ya, o estoy acostumbrado a trabajar con ella. Es decir, no tengo que aprender cómo funciona la cadena de bloques, no tengo que aprender una nueva moneda, ni un concepto que pueda ser rompedor. Estoy dando a las personas comunes que no conocen Bitcoin. Le está diciendo, hay una solución que te permite tener el mismo anonimato de un Bitcoin, te permite no pagar comisiones como con Bitcoin, te permite que sea inmediato, a diferencia de Bitcoin, y encima lo puedes hacer con tus euros de toda la vida, o con tus dólares de toda la vida, o pesos argentinos, o la moneda correspondiente que sea. Esto es rompedor, ¿no? Entonces la pregunta es, si todas esas propiedades las puedes hacer con Ripple, entonces ¿para qué necesitamos Bitcoin? Obviamente, Bitcoin hemos dicho que la parte de reserva de valor la vamos a dejar al margen de esta conversación. Tiene otro tipo de propiedades, que no son solamente anonimato, cero comisiones, etcétera. No, tiene más. Pero en todas estas, Ripple, si estuviera a ese nivel, que ya estuviera la red montada de confianza, etcétera, lo podría hacer perfectamente, sin tener que contar con Bitcoin necesariamente. Entonces la pregunta que yo me hago es, seguramente muchos de vosotros ahora estaréis pensando si habéis invertido demasiado dinero en Bitcoins. Bitcoin está muy bien, es una muy buena moneda, pero no te da todo. ¿De acuerdo? Me gustaría conocer un poco vuestras opiniones. Aquellos que estéis interesados en Ripple o que queréis dar feedback, me gustaría que me escribierais a mi dirección. Mi dirección es bitcoiner@vescudero.net y que me deis todo tipo de feedback sobre el audio de este podcast, sobre los contenidos, sobre todo aquello que queráis debatir, etcétera. ¿De acuerdo? Y me gustaría en especial que de alguna forma me ayudéis a rebatir algunos argumentos que yo he simplificado en exceso en muchas ocasiones por el hecho de facilitarlos. No, es decir, he perdido algo de precisión a cambio de facilidad a la hora de poderlo explicar y de poderlo entender. ¿De acuerdo? Muy bien, pues me gustaría que os quedaréis solamente con ese mensaje. Yo soy una apasionada de Bitcoin, pero a pesar de todo, también reconozco que Bitcoin no es perfecto. Es con mucho, muy, muy superior a todo aquello que hemos conocido hasta ahora, pero tiene algunas debilidades. Y pensad qué ocurriría si algo como Ripple o cualquier otra implementación consiguiera el anonimato, el cero comisiones, la inmediatez, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas que hemos comentado que podríamos hacer sin contar necesariamente con Bitcoin. Y eso podemos hacer con oro, con plata, con euros, con dólares,
con horas de un informático, con cualquier cosa que podemos considerar una moneda. Ahí os lo dejo para vuestra reflexión. Pues muchísimas gracias por escuchar este podcast y os animo a que me deis feedback en la dirección que os he comentado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo.